Vale. Este de aquí, vamos por partes. Primero tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿vale? Entonces, la masa tenemos 1015 y la gravedad es 9,81. ¿Vale? Que esto nos da 9957,2 newtons. Ahí va. Vale. Entonces, este peso, aquí te dice que el reparto de pesos es 59% delante y 41% detrás, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que tú tienes aquí un peso que forma parte del coche, ¿vale? O sea, si tú este peso, si este coche lo levantas con una grúa, lo tendrás que levantar cerca de su centro de gravedad si quieres que solo con un punto no se mueva, que se va a mover igual, pero bueno. Entonces, hay un punto en el que si tú coges el coche de ese punto, lo levantas recto, ¿vale? Y ese punto, o sea, es como si todo el coche lo pudiésemos simplificar en un punto con ese peso que hemos calculado ahora, ¿vale? Con esa P. Vamos a ponerlo con letra mejor. Con esa, con ese peso que tenemos, ¿vale? Entonces, cuando el coche apoya en el suelo, ese peso se reparte de esta forma, que seguramente es porque tiene el motor aquí delante o lo que sea. Entonces, aquí el peso que hay en esta rueda sería la P multiplicado por 0,59 y en la rueda de atrás multiplicado por 0,41, ¿vale? Pero bueno, vamos por partes. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es encontrar la distancia a la que está situada esta P, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es sumatorio de momentos, ¿vale? Porque sabemos que este peso, de la misma forma que está repartido en dos fuerzas hacia aquí, ¿vale? Cuando tú el coche lo pones en el suelo, esto está generando unas reacciones hacia arriba, ¿vale? Esto genera una reacción hacia allí y esto genera una reacción hacia allí. ¿Cuánto vale esta reacción? Esta reacción, para que esté en equilibrio, es igual a la fuerza que tú le estás aplicando hacia abajo. Entonces, esta fuerza que tú le estabas aplicando hacia abajo del peso multiplicado por 0,41 es igual a la reacción que tiene que hacer el suelo para aguantar ese peso. ¿Vale? Entonces, sabemos que la reacción en este punto será esta P que tenemos multiplicada por 0,41 para tener el 40%, 41%, no se cambia de color. Vale, y esto da 4000, a ver, 4082,37. Vale.
Pero lo vamos a poner un poco más pequeño. Vale. Y estos son newtons. Bueno, vamos a dejar los números porque no es fácil. Vale. Tenemos esta reacción que tiene este valor. Y aquí tendríamos lo mismo, ¿vale? También esta reacción que tendría el valor del peso multiplicado por 0,59 y sería el valor que sea. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago el sumatorio de momentos respecto a este punto o respecto a este punto, como esta fuerza está multiplicada por 0, porque la distancia hasta este punto es 0, esta fuerza desaparece, ¿vale? Entonces, como teníamos que buscar esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esta distancia es lo que llamamos D, ¿vale? Como tenemos que encontrar esta distancia y no la sabemos, lo que hacemos es sumatorio de momentos igual a 0, ¿vale? ¿Esto qué será? Pues lo que decíamos antes, ¿no? Los momentos en sentido horario, en este caso, serán igual a los momentos en sentido antihorario. Si lo hacemos respecto a este punto, esta fuerza desaparece. Vale, entonces tenemos que el peso por la distancia P por D será igual al 4082,37 por la distancia hasta el punto de aplicación. Por la batalla, ¿vale? Que es la distancia entre ejes, que es 2,47. ¿Vale? Entonces, ¿por qué en este caso solo usamos el peso del coche y las reacciones en las ruedas? Porque lo que estamos haciendo es buscar la posición del centro de gravedad, ¿vale? Ese centro de gravedad depende del coche, no depende ni de los soportes, ni de cómo lo tengamos sujeto. Ese centro de gravedad no va a variar. Cuando tú vayas con el coche circulando por la carretera, ese centro de gravedad estará en el mismo sitio. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el coche, lo ponemos en el suelo, miramos las reacciones que tiene y, y en función de esas reacciones sabemos que situamos el centro de gravedad, ¿vale? Que ya nos está diciendo aquí. O sea, este reparto de pesos, este 59% delante, quiere decir que el centro de gravedad está un poco más hacia adelante que, o sea, respecto a su centro, pues está un poco hacia adelante, ¿no? Vale. Entonces aquí queremos saber la D y lo que hacemos es que el peso, que era este de aquí, 9957,2, lo pasamos al otro lado dividiendo
No me gusta. Y de aquí sacamos la D. Aquí sería esta de aquí. Vale. Y esto lo que en este caso da 1,013. Ahí va. Un metro, coma 03. Vale. Con eso hemos situado ya el centro de gravedad. Entonces, otra cosa que podemos hacer antes de empezar el ejercicio es descomponer esta fuerza de aquí. ¿Vale? Esta fuerza sabemos que la podemos descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces, esta fuerza, vamos a llamar F1 horizontal, será igual a 7000 por cosinus de 25. Que esto será igual, lo que sea. A ver, voy a poner. Vale. Y la fuerza vertical F1 vertical será igual a 7000 por sinus de 25. ¿Vale? Siendo esto F1 horizontal y esto vertical. Vale. Y esto da 7000 por coseno de 25 da 6300. No me acuerdo cuánto era. A ver. 6344,15.
Bueno, podemos poner 6344,2. Y esto por sinus. Epa, vamos a volver a escribirlo. 7000 por sinus de 25. Esto. ¿Vale? O sea, aquí lo que te está diciendo es que si tú tiras en horizontal con esta fuerza y tiras en vertical con esta fuerza, al final la resultante será esta fuerza de aquí con este ángulo. ¿Vale? Vale. Entonces, una vez que hemos preparado el ejercicio, ahora ya es lo mismo que los otros ejercicios. Es sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos. ¿Vale? Es exactamente igual que el segundo ejercicio. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Quiere decir que las fuerzas que van para arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van para abajo, ¿no? Ahora ya en este momento ya sí que estamos apoyados en la bancada y miramos las fuerzas que actúan. Vale. ¿Qué actúa cuando estamos en la bancada? Pues actuará la fuerza con la que tiramos para sujetarlo, las reacciones que haya en cada uno de los puntos y el peso del propio coche. Entonces, tenemos que sumatoria de fuerzas verticales, tenemos por un lado el 6900 o sea, perdón, el 2900 que esto va hacia abajo, ¿vale? O sea, estamos tirando el coche hacia abajo. Luego tenemos el peso más 9957,2, ¿vale? Estas son las fuerzas que van hacia abajo. Y las que van hacia arriba, pues las reacciones que tengamos en los apoyos, ¿no? Entonces tenemos aquí epa, vamos a hacer un poco de zoom. Tenemos aquí lo que llamamos F2 vertical. Aquí tenemos F3 vertical. Y luego calcularemos esta de aquí, que será, ya la dejo puesta, F3 horizontal. Vale. Y me preguntarás, ¿y por qué no uso esta fuerza vertical? Porque esta fuerza vertical, si os acordáis, era parte de este peso. O sea, es este peso transformado en, sus reacciones, ¿vale? Una vez que lo levantamos, sí que es verdad que este peso, en vez de ponerlo aquí, o sea, yo en vez de poner el peso total, podría poner cada una de sus descomposiciones. Podría poner que aquí hay 4000 para abajo y aquí hay pues 5000, ¿no? Pero en vez de poner 4000 más 5000, pongo 9000, que ya es todo el peso, y las reacciones que hay aquí ya no existen porque las tengo en los soportes.
¿vale? O sea, tenemos el peso que va para abajo, esta fuerza que tiene una componente que va para abajo y las fuerzas de los soportes, que es lo que aguantan todos esos esfuerzos hacia abajo, ¿no? Vale. Entonces, esto será igual a F2 vertical más F3 vertical. ¿Vale? El 2900 es esta parte de aquí, esta descomposición de la fuerza. El 9000, que es el peso. Y lo aguantan F2 y F3. Entonces, de aquí tenemos que F2 más F3 es igual a 12.915,5. ¿Vale? Que es la suma de estos dos. Vale. Aquí tenemos esta ecuación de aquí. Y ahora, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Sumatorio fuerzas horizontales igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos la parte horizontal de esta fuerza, ¿vale? El 6000 6300, que tira para un lado, 6000 que tira para el otro, o sea, aquí en el otro lado pondremos 6000. Vale, y hemos dibujado esto de esta forma. Vale, ahora veréis, ¿eh? Vale. Y tenemos el F3, ¿vale? El F3 lo hemos puesto en el mismo sentido que el 6000. Entonces tiene que estar en el mismo lado del igual que el 6000. Si lo hubiésemos puesto en este lado, ¿vale? El resultado nos daría negativo y sabríamos que el sentido es al revés. Vale. Entonces, aquí le sumamos F3 horizontal. Entonces, ¿cuánto tiene que dar F3 horizontal para que esto esté en equilibrio? Pues será 6300 menos 6000, que da 300, pues esto, ¿no? 344,2. F3 horizontal es igual a 344,2 newtons, pero bueno. ¿Vale? O sea, al final, para que esté en equilibrio, las fuerzas que van hacia un lado tienen que ser iguales a las fuerzas que van para el otro. O dicho de una forma, las fuerzas en un sentido menos las fuerzas en el otro tienen que ser igual a cero. ¿Vale? Con esto tenemos estas dos ecuaciones.
y ahora para resolverlo tendríamos el sumatorio de momentos. Entonces, sumatorio de momentos igual a 0. Tenemos, o sea, lo mismo que habíamos visto en el ejercicio de antes. Elegimos un punto a partir del cual hacer el sumatorio de momentos. Podemos elegir cualquier punto. Podemos elegir esta esquina de aquí, podemos elegir cualquier punto, pero la gracia de esto es que el punto en el que lo eliges, sabes que en ese punto las fuerzas estarán multiplicadas por 0, porque la distancia será 0. Por eso, si elegimos este punto de aquí, nos cargamos F3 vertical y F3 horizontal. F3 horizontal no es un problema porque lo tenemos en valor, pero F3 vertical sí que es un problema. Entonces, lo aplicamos aquí, esto desaparece y podremos encontrar F2 vertical. Vale. ¿Qué, qué fuerzas aplican aquí? O bueno, ¿qué momentos llegan hasta aquí? Pues tenemos, por un lado, la componente vertical de esto, ¿vale? Entonces, tenemos el 6334 este, 344, multiplicado. A ver, esta es la componente horizontal. Vale, la componente horizontal genera un momento así, ¿vale? Y la distancia de aplicación de esa fuerza es esta distancia de aquí, ¿vale? O sea, es como si esta altura estuviese aquí y esta fuerza estuviese aquí, ¿vale? Entonces tenemos que el 6344 estará multiplicado por 0,4. Entonces esto multiplicado por 0,4. Vale, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que esta componente genera un momento, pero esta componente también genera un momento. Y además en el mismo sentido, ¿vale? Porque esta distancia por esta fuerza que decíamos, genera un momento antihorario y esta distancia, o sea, esta fuerza por esta distancia, ¿vale? También genera un momento en el mismo sentido, ¿vale? Entonces, esta distancia es 1,4 más 0,77 y esta fuerza es 2958,3, ¿vale? Entonces tenemos esto, le ponemos un signo más porque están generando un momento en el mismo sentido. Y la distancia es 0,77 más 1,4. Vale, pues ponemos aquí 0,77 más 1,4. Todo esto que multiplica a este de aquí. ¿Vale? Tenemos esta fuerza horizontal por esta distancia, ¿vale? Voy a dibujarlo así un momento. Pero esta distancia con la componente horizontal de esto. Y luego tenemos que esto nos genera un momento en, bueno, así en horario, ¿no? Y luego tenemos por otro lado la componente que va hacia abajo de esto por esta distancia de aquí. ¿Vale? ¿Tenemos alguna cosa más en este mismo sentido? A ver. Vale. Sí, tendríamos también el peso, ¿vale? Que el peso nos está aplicando una fuerza aquí por esta distancia de aquí. Vale.
que genera también en el mismo sentido. El peso lo tenemos aquí y tenemos que la distancia era 1,013, pero hay que restarle 0,5, ¿vale? Porque el... A ver. Claro, sí. Para tenerla referenciada en este punto le restamos 0,5. Entonces tendremos que será... Vamos a apuntarlo, ¿vale? Espera, de momento voy a... Bueno, sí lo dejaré. Sí que voy a quitar esta que me tapa el 0,4. O sea, el 1,4. Vale. Tenemos que saber cuál es esta distancia, ¿vale? Entonces, esta distancia de aquí, ¿a qué será igual? Pues será igual a la d menos 0,5. Vale. Que esto nos da 0,513, ¿vale? Esta es esta distancia de aquí. Entonces, para saber cuál es esta distancia que tenemos aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, esta distancia será 1,4, ¿vale? Que es toda esta distancia, menos el 0,513 que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, aquí sumamos el peso, que era... Bueno, ahora voy a buscarlo. El peso, que era esto, ¿vale? Y la distancia que tenemos hasta el centro de gravedad es lo que decíamos, ¿no? 1,4 menos 0,513. Vale, y esto entre paréntesis. Y que multiplica a este peso. ¿Vale? A ver, hacemos un repaso de lo que tenemos. El 6300, que era la componente horizontal, que la tenemos aquí, por el 0,4, que es la distancia, ¿vale? Esta palanca que hace con esta fuerza. En el mismo sentido tenemos la componente vertical por toda esta distancia, que es 0,77 más 1,4. Y luego también que nos genera el mismo momento, o sea, el momento en el mismo sentido, tenemos el peso del coche multiplicado por esta distancia de aquí, ¿vale? Es este peso multiplicado por esta distancia. Y esta distancia hemos dicho que era 1,4, que es toda esta, menos este trocito de aquí, ¿vale? En sentido contrario, tenemos la fuerza 2 vertical, ¿vale? O sea que esto es igual a la fuerza 2 vertical multiplicada por 1,4. 1,4. Vale, esto lo pondremos en rojo porque es esta distancia de aquí por esta fuerza de aquí y nos genera un momento en el sentido contrario. Antes eran momentos antihorarios, ahora es un momento en sentido horario. ¿Y qué más tenemos en esta misma dirección?
el 6000, ¿no? Vale. Más este 6000 de aquí por esta distancia de aquí. 6000 por 0,3. ¿Vale? Lo dibujamos en amarillo, por ejemplo. A ver, espérate. Vale. Tenemos esta distancia por esta fuerza. Que es F2 por 1,4 y 6000 por 0,3, ¿vale? Este 6000 es como si lo traemos aquí y tenemos que en esta dirección hace esta palanca y nos gira el momento también en este sentido, ¿vale? Y de aquí aislamos pues todo esto de aquí, vale, esto de aquí, el 6000 por 0,3 lo podríamos pasar al otro lado, que pasaría restando. Y el 1,4 ya lo pasaremos dividiendo al otro lado. Vale, ¿cuánto da esto? A ver, lo puedo hacer más pequeño. Vale. Esto nos da 6344,2 por 0,4 más 2958,3 por, abrimos paréntesis, 0,77 más 1,4. Cerramos paréntesis, más... O sea, el paréntesis es importante porque si no multiplicas esto por el... Epa, me falta aquí una coma. A ver. No, no le gustan las comas. Vamos a ponerle punto. Vale. Si no ponemos paréntesis, estamos multiplicando este número por este número y luego sumándole esto. Y no queremos eso. Queremos multiplicar este número por todo esto. ¿Qué más? 9957,2 por, abrimos paréntesis, 1,4 menos 0,517. Cerramos paréntesis, menos 6000 por 0,3. Y esto nos da 15.949. Me había dado un poco diferente en el ejercicio, pero bueno. A mí me daba 15 y aquí da 39. Bueno, 4 pondremos. Vale, 15.949,4. Tampoco, eso será porque hemos cogido algún decimal más o de menos, pero bueno. Vale, pues ponemos esto aquí. Y toda esta parte de aquí ahora es 15.949,4. Vale, entonces aislamos
F2 vertical, que sería pasar esto que está multiplicando, pasa aquí dividiendo. Entonces, esto de aquí entre 1,4 es igual a 11.400 más o menos. Me da un poco diferente a mí en mi ejercicio, pero bueno, debe ser por eso. A ver, es igual a 11.392,43. Vale. Ahora tenemos este resultado de F2 vertical. Tenemos el F3 horizontal. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes. Cogeríamos este resultado de aquí. Y ahí donde había un F2, cogeremos mejor lo de dentro. Vale. Y donde había un F2, metemos este valor. Vale. Entonces nos queda que F3 vertical es igual a esto menos esto. Tenemos un menos. Y esto debería dar algo parecido a 1400. A ver. 11.000. Vamos a volver a hacerlo. 12, 9, 1. A ver. 12, o sea, 12.915. 12.915,5 menos 11.392,43. Y esto da 1.500. Bueno, 1.500. 1.523, o sea, todo esto es igual. 1.523,07. Y esto sería F3 vertical.